Hola, yo me llamo Ángela. Yo soy Bruno. Yo soy Jara. Y yo Daniel. Y hoy os vamos a hablar sobre la edad moderna y contemporánea. Para comenzar, hablaremos del índice. Primero hablaremos de Revolución Industrial, seguiremos con arte relacionado, después hablaremos de Revolución Francesa, seguiremos con inventos de la edad moderna y finalizaremos con nuestra conclusión. Oye Ángela, ¿me puedes hablar de la Revolución Industrial? Pues claro, la Revolución Industrial comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, en Reino Unido. ¿Y por qué comenzó? Una de las causas fueron el abundante carbón o la invención de nuevas máquinas, como por ejemplo la máquina de vapor, la imprenta, la locomotora, etc. Además, hubo cambios en la sociedad, ¿Cómo cuáles? como por ejemplo nuevas clases sociales, urbanización masiva, movimientos obreros, condiciones laborales precarias, conflictos sociales o cambios en la vida cotidiana. También estaban los sindicatos. ¿Y qué hacían los sindicatos? Pues los sindicatos hacían que los lugares fueran más seguros, que los niños dejaran de trabajar, que todos tuvieran derecho a estudiar y que hubiera menos horas de trabajo. ¿Y había figuras importantes? Sí, como por ejemplo James Watt, Karl Marx, Adam Smith o Samuel Slater. Ok, gracias Ángela. Hola Bruno, ¿qué fue el renacentismo? El renacentismo surgió en Italia a partir del siglo XV y fue una época que pretendía cambiar el arte griego y romano. ¿Y cómo era la escultura y la arquitectura en el Renacimiento? La escultura en el Renacimiento resaltaba por la belleza de sus proporciones y la armonía. En cambio, en la arquitectura destacaron los elementos clásicos y el estilo herreriano, hecho por Brunelleschi. ¿Cómo fue la pintura en el Renacimiento? En el Renacimiento, la pintura principalmente trataba sobre temas mitológicos y los pintores más destacados fueron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y en España el Greco. ¿Qué fue el siglo de oro? El siglo de oro fue una etapa histórica que empezó en el 1492 y terminó en el 1659. El siglo de oro tuvo escritores como Cervantes, que escribió Don Quijote, y Shakespeare, que escribió Romeo y Julieta, El sueño de una noche de verano y Hamlet, además de pintores como Velázquez, que pintó cuadros como Las Meninas. ¿Y qué fue el barroco y la arquitectura? El barroco fue un periodo que comenzó en Europa y Latinoamérica a finales del siglo XVI y finalizó a mediados del siglo XVIII, entre el Renacimiento y la Ilustración. En la escultura resaltaron los altares y las figuras religiosas. ¿Así? ¿Y cómo fue la pintura? La pintura en el barroco fue dramatista, con pintores como Caravaggio y Rembrandt, además de la arquitectura, que era expresiva y recargada. Vale, gracias. Hola Jara, ¿lista para hablar de la Revolución Francesa? Claro, ¿Cuándo comenzó la Revolución Francesa? la Revolución Francesa comenzó en el año 1789. ¿Cuál fue la causa del inicio de la Revolución Francesa? Pues la Revolución Francesa inició por una gran agitación social y política. Jara, ¿cuáles fueron los cambios políticos? Pues los cambios políticos fueron reemplazar súbditos por ciudadanos, fin de la monarquía absolutista, proceso de cambios políticos y sociales y anular privilegios. ¿Cuáles fueron los daños causados en la Revolución Francesa? Pues los daños causados fueron la polarización social, la inestabilidad económica, la violencia extrema, las guerras napoleónicas y la destrucción de iglesias. ¿Cuáles fueron los grupos sociales que participaron en la Revolución Francesa? Pues fueron la alianza entre la burguesía y las clases bajas contra la nobleza y el clero. ¿Y cuándo finalizó la Revolución Francesa? Pues la Revolución Francesa finalizó en el año 1799.
Hola Dani. Hola. ¿Listo para hablar de inventos? Sí. Bueno, y dime, ¿cuáles fueron los inventos más relevantes? Los inventos más relevantes fueron el termómetro, el pararrayos, microscopio, la bombilla y el telescopio. Y dime, ¿qué era el termómetro? El termómetro lo inventó Galileo Galilei. Fue quien inventó el termómetro alrededor de 1592 y Santorio lo adaptó para uso clínico. ¿Y para qué servía el pararrayo? El pararrayos fue inventado por Benjamin Franklin en Estados Unidos en el año de 1750. Es un instrumento cuyo objeto es atraer un rayo hacia la Tierra sin causar daños. Y dime, ¿qué era el microscopio compuesto? El microscopio fue inventado a principios de 1590 por Zacharias Hansen con lentes de aumento, la materia y los procesos invisibles con la colaboración de su padre Hansen. Vale, y cuéntame, ¿para qué servía la bombilla? La bombilla fue inventada en el 21 de octubre de 1879 por Thomas Alva Edison. Mostró por primera vez la lámpara eléctrica con una bombilla que tuvo encendida durante 48 horas. Inventaron la bombilla para reemplazar métodos de luz. ¿Y cuáles eran esos métodos de luz? Era la vela, el aceite y el gas. ¿Y qué era el telescopio? El telescopio fue inventado por Hans Lippershey en 1608 y Galileo Galilei lo mejoró en 1609. Un telescopio refractor usando un tubo con dos lentes papel, aunque hubo otro como Zacharias Hansen y Jacobo Methuiston. Pues qué interesante, muchas gracias. Adiós. Esta es nuestra conclusión. El arte ha mejorado mucho, ya que cuando en la Edad Media los pintores, músicos, escultores, etc. eran solo un entretenimiento para los ricos, en la Edad Moderna ocuparon el lugar protagonista y la gente compraba sus obras. Respecto al arte, todo fue mejor y gracias a todo el arte se cambió y ocupó el lugar protagonista, tomando muchísima más importancia. Además, bajo mi punto de vista, los inventos han provocado mejoras significativas en la sociedad. En la Edad Moderna hubo inventos muy importantes, como por ejemplo el termómetro, el telescopio, el microscopio y sobre todo la bombilla. Los trabajos también han evolucionado bastante, teniendo en cuenta que inventaron el Fordismo, haciendo que los trabajadores tuvieran menos horas de trabajo. La sociedad ha evolucionado mucho y principalmente gracias a la Revolución Francesa, ya que, por ejemplo, cuando en la Edad Media había estamentos cerrados y el rey era el poder absoluto, en la Edad Moderna contemporánea se podían ir escalando puestos y un obrero de clase media podía convertirse en el jefe de una empresa y un empresario podía convertirse en un trabajador si no hacía lo suficiente. ¿Por qué cambió la sociedad? Pues seguramente por la sed de poder que tiene el humano, una sed capaz de mover toda su sociedad. Para bien no lo